Y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que Él siga entre nosotros, convenciéndonos de estas grandes verdades que tenemos en la Biblia. Señor, sabemos que ahora Tú envías Tu palabra aquí entre nosotros, que el hecho de enviar Tu palabra es un acto misericordioso, pues Señor, no nos sorprenden Tus juicios, sino antes somos advertidos y somos amonestados por Ti. Por eso rogamos, Espíritu Santo, que Tú sigas trayendo convicciones a través del conocimiento de Tu palabra a cada uno de nosotros, de manera tal que podamos regular nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Les compartía que esta serie de 3 mensajes, 2 del domingo pasado y este último, son mensajes verdaderamente muy serios, porque tienen que ver con la salvación de nuestras almas, y eso es un tema de la cual queremos estar sumamente seguros de lo que la palabra de Dios enseña al respecto. En nuestra primera parte estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo que ha sido dejado entre nosotros convence de pecado. Esto es la terrible condición del pecador. En la segunda parte, cómo el Espíritu Santo convence de justicia. O sea, ese es el hombre pecador enfrentándose ante la justicia divina. Dice la palabra de justicia por cuanto voy al Padre. Notemos ahí en Juan 16, 8 al 11, el versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiere decir que Jesucristo va al Padre, ¿pero a qué? Número 1, a llevar el perfecto sacrificio vicario. Número 2, a satisfacer la justicia divina. 3, a sentarse a la derecha del Padre para así interceder por nosotros. 4, para volver y entonces juzgar a los hombres. Por eso es que Él va al Padre. Yo quiero llevarles a un versículo sin desmarcar, o ya que están aquí en Juan, vamos a leer esta tercera parte donde va a estar centrada el tema del mensaje, el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, hay 3 cosas que el Espíritu Santo nos convence: de pecado, de justicia y de juicio. Pero noten lo que hará Jesús cuando Él vuelva a la tierra. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, comenzando en el versículo 7, pero en la segunda parte. 1 de Tesalonicenses 1, la segunda parte del versículo 7. No, perdón, no primeras, hermanos, segunda de Tesalonicenses, disculpen. El versículo 1 dice, la segunda parte del versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Han notado la seriedad de este tema que yo les estoy presentando aquí delante? Que Jesucristo fue al Padre a llevar ese sacrificio por nosotros, a sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros, pero va a volver y va a volver a juzgar. Y claramente dice aquí, a juzgar a los que no conocen a Dios, no obedecen el evangelio, y dice que van a sufrir pena de eterna perdición. Hebreos capítulo 9, 27 dice, la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Según la palabra, esto es lo que ocurre con los seres humanos. El hombre muere y de la muerte espera a compadecer
ante el juicio delante de su Creador, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. El hombre va a ser juzgado. ¿Por qué? No nos hicimos a nosotros mismos. No surgimos de un proceso evolutivo. Somos criaturas. Nos debemos a Dios. Nuestro existir, nuestra vida se la debemos al Creador. Vivimos en un mundo que Él creó. Por tanto, tenemos que hacer su voluntad y cumplir con sus leyes. Y es obvio que si la criatura viola o desobedece las leyes de Dios, tenga entonces que enfrentar la justicia, y para que se haga justicia, debe de ser juzgado. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere convencernos en este día, convencernos de juicio. O sea que el hombre necesita despertar a la realidad que un día va a tener que enfrentar al Creador y va a tener que rendir cuentas. Precisamente el sabio Salomón termina Eclesiastés diciendo: esto es el todo del hombre, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En la mitología, los hombres le temían muchísimo a los dioses. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio con tal de calmar la ira de esos dioses. Y prácticamente se puede decir que la religión estaba basada en el temor. O sea, hacer para calmar la ira de estos dioses. Bueno, en el cristianismo, la religión no está basada en el temor, sino que está basada en el amor. Pero en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Porque Él nos amó primero. Porque lo único que puede calmar la ira de Dios es el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Es lo único que puede calmar la ira de Dios. Por eso, antes de tratar el tema del juicio de Dios, y disculpen si voy un poco ligero, pero quiero llegar al tema, merita hablar de su amor y de su misericordia. Dios manifiesta su gracia a través de su Hijo Jesucristo, y dice la palabra que siendo Dios, tomó forma de hombre, siendo justo, se hizo pecado. Esto no es que sea pecador, sino que cargó sobre él el pecado del hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y para qué hizo esto Jesús? Porque Dios sabe que estamos muertos en delitos y pecados. Y Dios sabe que estamos incapacitados de hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Que todos nuestros esfuerzos son inútiles. Que todas las maneras que busquemos para justificarnos de nada sirven. Porque el que ha violado la ley de Dios tiene que enfrentar la justicia y no podrá evadir el juicio de Dios. Hermano, nuestra única solución es la fe. Es la fe, es apropiarse personalmente de las promesas divinas. Que dice la palabra: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya que estamos aquí en Juan, el capítulo 5, versículo 24, dice de esta manera, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo nos está salvando de dos dimensiones. Dos dimensiones. Número 1, de la terrible gran tribulación. Y número 2, del juicio final. Del juicio final. ¿Cuántos aquí presentes en su centro de trabajo tienen que de vez en cuando lidiar con inspecciones? ¿Ok? No es cierto que cuando avisan que viene una inspección, todo el mundo se pone de nervios, desde el simple trabajador hasta los jefes se ponen de nervios, porque a nadie le gusta
que lo escudriñen. ¿Okay? Y hay cierto temor hacia eso. Bueno, se dice que el Consejo de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo un experimento. Un psicólogo de ese citado consejo, él fue visitando varias empresas y diciéndoles a los empleados esta frase: el jefe quiere hablar contigo. O sea, él estaba haciendo ese experimento. Él iba a las empresas: el jefe quiere hablar contigo. Dice él que aquella frase provocaba reacciones increíbles. Algunos les causaba espanto. Algunos se ponían a preguntar: ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué me querrá ver el jefe? ¿De qué me van a acusar? Otros temían, pensando de que los iban a expulsar del trabajo. Y provocó varias reacciones aquella frase: el jefe quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que causa en usted si yo le digo en este momento que vendrá un día en que Dios quiere hablar con usted? Dios, su creador, quiere hablar contigo. Va a producir, ¿qué es lo que produce en usted? Puede producir en este momento temor o seguridad. Solamente dos reacciones. Temor, el que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Seguridad, el que tenga un concepto correcto de lo que es el Evangelio por gracia, porque está salvo. Sabe que Jesucristo es su abogado. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo aquí presente quiere convencernos de que vendrá un día el juicio. Dice en la segunda parte del versículo 11: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hablo de Juan 16. Quiere decir, ya hay pronunciado una sentencia contra el diablo, contra los demonios y contra todo hombre que se rebele contra Dios. Y esta verdad se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Hoy vamos a tratar de aprender cosas interesantes acerca del juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vamos a ir versículo por versículo. Fíjense: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Después de mencionar que va a haber un trono y Jesucristo sentado en el trono, dice inmediatamente que huyeron la tierra y el cielo. Noten esa frase. ¿Por qué menciona la tierra? Porque según Apocalipsis 21:1 acaba de ser destruida por fuego. Y el cielo, ahí se está refiriendo a la santa ciudad, donde viven eternamente los hijos de Dios. Lo terrible de esta frase es que dice que no se encuentra un lugar en ninguna parte del vasto universo, del vasto reino de Dios para este grupo de personas. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene preparado lugar para aquellos que lo aman, para aquellos que son sus hijos, para aquellos que pertenecen a su pueblo. Eso lo prometió Jesús en Juan 14 del 1 al 3. Pero podemos entender las palabras del Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23, que no sabemos muchos de memoria. Sin embargo, yo me lo sé de memoria si empiezo de arriba abajo, pero si me dicen que lo cambie de orden, me es difícil saberlo. Pero dice el versículo 6, ciertamente, fíjense, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremenda verdad para el creyente, para el Hijo de Dios. Sin embargo, para este grupo que está aquí compadeciendo en juicio, no se halló lugar, ni en la tierra, porque acabó de ser deshecha,
ni en el cielo, para referirse a esa santa ciudad. No se halló lugar en ninguno de estos. Y esto es, yo lo encuentro que es totalmente lógico. ¿Por qué le digo que es lógico que no se encuentre lugar? Porque si usted en este mismo momento no tiene ningún tipo de interés por Dios, que no le interesa a Dios para nada aquí en la tierra, ¿por qué le ha de interesar cuando llegue al cielo? Si aquí en la tierra a usted no le interesa a Dios, en otras palabras, no muestra ningún tipo de interés por Él, y lo que muestra es una apatía hacia su palabra, hacia la iglesia, hacia las cosas santas, y sus pensamientos más bien son de continuo en el mal, yo no creo que le vaya muy bien en un paraíso santo a usted. No tiene lógica. Porque en un lugar donde va a haber ausencia de pecado, y si a usted lo que le gusta es revolverse en el pecado, pues no tiene lógica de que usted quiera ir al cielo. Y quiero decirle que tristemente yo recuerdo una amistad que tuvimos la oportunidad de predicarle en varias ocasiones. Y cada vez que le mencionábamos esto, él decía, ¿sabes qué? Como todos mis amigos están en el infierno, ahí es que yo quiero ir. Así él me decía. Así él me decía. Como diciendo, no me hables de salvación ni de cielo, yo no quiero saber nada de eso. Si supuestamente hay un infierno, ahí es que yo quiero estar porque ahí están todos mis amigos. Entonces yo pienso que si no se halló lugar para estas personas, es lógico, es Dios concediéndoles lo que ellos desean, porque nunca hubo un genuino interés ni por Dios, ni por su palabra, ni por las cosas santas. Pero dice el versículo 12, siguiendo el texto, y vi a los muertos. Esa palabra muertos es el indicativo que aquí no está la iglesia, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y muertos significa aquellos que están condenados y separados de Dios por la eternidad. Y más, la iglesia se encuentra presente alrededor del trono, no ante el trono. Dice, vi a los muertos. La palabra grandes y pequeños no significa estatura ni edad, sino más bien una distinción social, según la distinción social que tenían en la tierra. Vi a los ciudadanos, los poblanos, como también vi a los presidentes, a los líderes de las naciones, a los que se creen grandes. Los vi todos allí en la misma condición. Mira que nosotros hacemos acepción de personas aquí en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, ante el juicio de Dios, allí van a estar todos por igual. Allí no va a valer ni posición social, ni el dinero que tengas en el banco, ni nada de estas cosas van a contar delante de este juicio. Y dice el versículo también, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el registro que Dios mantiene de todas las obras de los hombres y aún de las palabras que dicen los hombres. Dios mantiene un registro y eso es, prácticamente va a ser lo que Él va a presentar como evidencia ante aquel juicio, lo cual Dios va a juzgar con justicia. Pero lo interesante de este versículo es que menciona otro libro. Otro libro fue abierto y dice que es el libro de la vida. Porque en este libro de la vida se encuentran los nombres de los que fueron salvos por Jesucristo, de los que fueron salvos por el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y así que imaginen, eso va a ser una terrible angustia cuando todas aquellas personas allí presentes vean que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Muchos de los que son cubanos se pueden familiarizar con esto, porque yo recuerdo cuando teníamos que hacer listas para comprar algunos artículos allá en Cuba, en mi país. Y usted iba y se anotaba en una lista, según el orden de llegada. Y cada rato venía alguien y leía la lista. Y si no encontraba su nombre allí, lo tachaban y ya usted perdía su turno.
O sea, que había que prácticamente quedarse allí o tener un representante para que cada vez que se leyera esa lista, usted pudiera decir aquí. Y si usted no decía aquí, ahí lo tachaba. Y la gente, usted veía que dormían por tal de adquirir un artículo. Eso era terrible. Ahora imagínense cuando los libros sean abiertos y una persona encuentre que allí no está su nombre. Allí no está su nombre. Y puede ser que haya sido piadoso, religioso, lo que sea. Nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Por tanto, su nombre no está escrito en ese libro. Ahora el versículo 13 menciona la segunda resurrección. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay una entrega de muertos. Primeramente, la entrega de cuerpos. Y eso es lo que yo quiero explicar ahora un poquito acerca de todo esto que tenemos aquí. Cuando se refiere al mar, el mar entregó los cuerpos, está mencionando todos esos cuerpos de personas que murieron, sea ahogadas, o que sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Cuando menciona la muerte entregó los cuerpos, se está refiriendo ya al sepulcro, los cementerios, o donde quiera que se encuentre el polvo o las cenizas de esas personas en la tierra. Pero cuando menciona el Hades, ve que dice, el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte. ¿Okay? Y el Hades. ¿Okay? El Hades ahora viene a ser el lugar de las almas que han estado en tormentos separadas de Dios. Este versículo me está diciendo a mí que el hombre va a estar delante de Dios en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Cuando sea lanzado al lago de fuego, va a ser lanzado en cuerpo y en alma. ¿Okay? Por eso le estaba diciendo, esto es uno de los temas más preocupantes y más serios que tiene la palabra de Dios, que es compadecer ante Dios en juicio. Noten que en el capítulo 21, versículo 8, Dios menciona una lista de cargos, más bien generalizando aquellos que han de sufrir la muerte segunda. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solamente un lugar candente, pero asfixiante, por la mención del azufre aquí, porque el azufre es algo asfixiante. Entonces vemos la total desesperación de estas personas. Menciona a los cobardes. ¿Quiénes son estos? Los que niegan a Cristo y rehúsan identificarse con su pueblo. O sea, más bien se avergüenzan de llamarse cristiano. ¿Hay alguien aquí que se avergüenza de llamarse cristiano? Porque eso es cobardía. Los incrédulos. Se está refiriendo a una sociedad secularizada y materializada que solo vive para los deleites de la carne. Eso es lo que yo les estoy diciendo, que no tienen interés ninguno en Dios, ni en las cosas espirituales, ni en los asuntos del alma. Solamente viven para la carne. Incrédulos. Abominables. Aquellos depravados física y mentalmente. O sea, la gente que vive en lujuria. Homicidas. Ahí involucra asesinos, suicidas, en fin, todo aquel que quita la vida. Fornicarios. Todo tipo de práctica sexual fuera del matrimonio. Hechiceros. Está refiriéndose a la vasta cantidad de religiones y actividades satánicas que se realizan en el mundo. Idólatras, aquellos que adoran imágenes o pueden adorarse ellos mismos. Hay que tener cuidado con eso. Y los mentirosos, ¿ok?
que son los que pervierten la verdad, los apóstatas, las sectas, que incluso pueden denominarse cristianas, pero niegan y contradicen las Escrituras. Aquí esto generaliza la lista de cargos, pero por eso le digo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido limpios por la sangre de Jesucristo, y ya tenemos el perdón y la vida eterna, ¿verdad? Qué glorioso es el Evangelio de nuestro Señor. De eso nos está librando Dios. Pero sigue hablando los próximos versículos, volviendo a Apocalipsis 20, 14 y 15. Aquí está hablando ya del lugar de condena. Hay quienes están negando la realidad de un infierno, pero hermano, es bíblico. Ahí dice lago de fuego o lugar de tormento, como también aparece en Mateo 25, 30 o Marcos 9, 46. Ahora, hay varios términos bíblicos que definen la muerte, y yo quiero aclararlo un poquito para que no haya duda. ¿Cuántos de aquí tienen un poquito de duda en cuanto a estos lugares que menciona la Biblia en cuanto a la muerte? Que vamos a tratar de aclararlo. Una de las palabras asociadas es Seol. Seol. Esto es un término hebreo. Al ser hebreo, está solamente en el Antiguo Testamento y significa insaciable. Imagínense un estómago bien grande que le gusta comer y comer y comer y comer y nunca se sacia. Bueno, esa es la idea de lo que es un Seol. Es como si fuera un estómago que traga alma y nunca se sacia. ¿Ok? Y se refiere al lugar donde originalmente iban todos los que morían. Iban al Seol. ¿Entiende? Ahora, otra palabra que se usa es Hades, la cual la leímos aquí en Apocalipsis. Este es un término griego. Al ser griego, solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y es el lugar temporero de los que mueren sin Cristo. Significa invisible, es el significado de Hades. Ahora, después de Cristo, recuerden, antes de Cristo, todos los muertos iban al Seol, en ese caso Hades en griego, ¿entienden? El mismo lugar, Seol y Hades. La única diferencia es la idiomática. Iban todos los que morían sin Cristo al mismo lugar, que después vamos a ver que ese lugar también ha tenido una separación. Pero después de Cristo, a ese lugar van solamente los que mueren sin Él. ¿Entiende? Los que mueren sin Él. Porque este mismo lugar recibe otros nombres calificativos para ayudarnos a entender sus características y dimensiones. Por ejemplo, la Biblia habla, ya para referirse al Hades, de un abismo o pozo. De un abismo o pozo. Y es el lugar temporero de los ángeles caídos y de los muertos sin Cristo. Más bien viene a ser un tipo de cárcel para el rebelde. ¿Okay? Cuando la Biblia menciona prisiones de oscuridad, es el mismo pozo o abismo, pero al parecer más profundo, donde van directamente los demonios que están encerrados hoy. ¿Entienden la idea? El Hades también recibe el nombre de pozo o abismo, pero en ese pozo y abismo hay profundidades. En las profundidades es donde están los demonios encerrados, los que están en cárceles. Son tan malos que tienen que estar encarcelados. Estos demonios durante la gran tribulación van a salir de este pozo y van a venir a la tierra y van a poseer a los hombres que tengan la marca de la bestia. ¿Qué les parece? Pero en este momento ese pozo, en lo profundo están los demonios y más a la superficie están los que mueren sin Cristo. ¿Ok? ¿Entendieron? Hay otro nombre que se le da que es Gehenna. La Gehenna se le decía al valle de Hinón, que está al suroeste de Jerusalén, que es simplemente un lugar usado para echar y quemar basura, como lo tenemos aquí también en nuestro país, un lugar destinado para la basura.
Y ahí se echaba y ahí se quemaba. ¿Okay? O sea que prácticamente cuando se dice Gehenna, se está diciendo, esto es un basurero de almas. ¿Usted se imagina qué triste? Un basurero de almas. Una persona que fue creada a la imagen de Dios, extraordinaria, con tremendas capacidades, que por amar al pecado y por rebeldía contra Dios y por no querer saber de su Creador, sea una basura, esté considerada una basura para siempre, desechada. ¿Por qué? Porque no quiere servir y alabar a Dios. Hermano, y aún así nosotros los cristianos que gozamos de la vida eterna, del evangelio y de la salvación por gracia, hay hermanos que hay que estarlo pinchando para que hagan algo para el Señor. No quieren. Y hay que estar, como decimos mucho, cambiando pampers para que sirvan al Señor. Cuando miren todo lo grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo les explico un poquito acerca de lo que ocurrió, porque quizás todavía hay un poquito de duda de lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y perdonen que use el mensaje también como enseñanza, pero esto es bien importante porque muchos no lo entienden. Fíjense, antes de Cristo, el Seol estaba dividido en dos partes. Se le llamaba el seno de Abraham o paraíso, y lo que es el Seol, el pozo del abismo. O sea, ese Seol estaba dividido en dos partes, el seno de Abraham y el pozo del abismo. Al seno de Abraham iban los salvos por fe del Antiguo Testamento. Al abismo iban los incrédulos. O sea, la misma idea. Esta verdad la leímos nosotros en la parábola del rico y Lázaro. ¿Ustedes vieron? Que fue una verdad que enseñó nuestro Señor Jesús. O sea, no es un invento nuestro. Fue el lugar que Cristo visitó, Efesios 4 del 8 al 10. Inclusive, estos son misterios, cuando Cristo resucitó, dice que hubo una gran resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Mateo 27, 52 al 53. Porque lo que ocurrió fue un traslado. De ese seno de Abraham, los creyentes fueron trasladados al cielo, al paraíso, a donde iba el Señor. Y desde ese momento que Cristo murió, los que mueren en Cristo van directamente al paraíso o al cielo, al lugar que Cristo tiene preparado para nosotros, a descansar, a esperar por la resurrección del cuerpo, para que entonces, completicos, podamos gozar de la comunión con Dios. Esa es la enseñanza de la palabra. Pero los que mueren sin Cristo siguen en el pozo del abismo. Y ahí se sigue acumulando como dice el Seol, insaciable. Se sigue acumulando de almas. Y lo que va a ocurrir es que cuando todo acabe, va a haber esta gran resurrección. Van a compadecer ante el trono de Dios. Es entonces que van a ser echados en el lago de fuego o el abismo, lo cual es la muerte segunda. ¿Quiénes? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, como dice el versículo 15 de este capítulo 20 que estamos leyendo. Hermanos, esto es lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Si usted tiene otro concepto o usted está creyendo lo que otra persona le está diciendo al respecto, bueno, allá usted. Si usted no le cree a Dios, hay que entender que Él es el creador. Él es el que sabe todas estas cosas y Él es el que mejor nos puede dar testimonio de lo que efectivamente le va a ocurrir a una persona. Y si usted le cree a otros, bueno, allá usted. Pero en ningún lugar de la Biblia hay apoyo para la teoría de un purgatorio. No lo va a encontrar. No hay evidencia de un purgatorio. El Hebreo dice que usted se va de este mundo, usted va al lugar donde tiene destinado a esperar juicio. No hay segunda oportunidad, porque esto es un juicio final, no hay apelaciones. ¿Okay? No hay segundas oportunidades. Es final y punto y aparte. En ningún lugar de la Biblia hay evidencia que apoya la teoría de la aniquilación.
o dejar de existir. En ningún lugar. Tampoco en la Biblia hay lugar para la teoría de la reencarnación. Entonces son cosas que la gente cree, pero no tienen apoyo bíblico. La verdad, y ojalá que se le quede grabado en usted, el hombre muere una sola vez y después va a juicio. ¿Ok? A juicio. Concluyo, hermanos. El Espíritu Santo convence al mundo, ¿ok?, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero no piense en el mundo, piense en usted. Piense en usted. ¿Usted ha sido convencido de que usted es un pecador? ¿Usted ha sido convencido que precisamente por ser pecador usted tiene que pagar para que se haga justicia? ¿Y usted va a compadecer ante juicio? Si usted está seguro de esto, entonces el Espíritu Santo quiere convencerle de que hay una oportunidad de poder salvarnos de este juicio final. Y la única oportunidad es el Evangelio, es teniendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo se escribe el nombre de una persona en el libro de la vida? Es un misterio, le pertenece a Dios, pero dice la Biblia que el glorioso día en que yo entendí todas estas verdades, ese día que yo entendí estas verdades y mi necesidad de un Salvador, que estaba condenado al pecado, al infierno, y que saber que Dios nos ha provisto la salvación en Cristo y poder yo creer en esto y aceptarlo, el día que yo me entregué a Cristo y dejo el camino ancho por seguir a Cristo, mi nombre puedo estar seguro que está escrito en el libro de la vida. Así que, hermanos, se acerca ese día en que se cierran las puertas de la gracia. Así que el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Porque si te vas de este mundo sin Cristo, lo único que puedes esperar es condenación. Vas directamente al pozo del abismo a ser atormentado, vas a resucitar en cuerpo y alma, vas a compadecer ante juicio, vas a ser hallado culpable porque no hay manera que puedas borrar tus pecados y vas a ser lanzado al lago de fuego, no por hoy y mañana, por toda una eternidad, sin apelaciones, sin segundas oportunidades, sin probatorias. No se halló lugar para ti, ni en el cielo ni en la tierra. Ahí vas a estar. Esto es horrible, hermano. Esto es terrible. Mas, sin embargo, por eso que dice, ¿cómo tú puedes despreciar y pisotear la sangre de Cristo, que es la única que te puede salvar de esto? ¿Cómo puedes tú despreciar una salvación tan grande? La Biblia lo dice que es un tesoro increíble lo que tenemos en Cristo. Porque es todo lo contrario. Si yo me voy de este mundo con Cristo, voy al paraíso, a un lugar de descanso, no me pregunten a qué, porque la Biblia no lo dice, a un lugar de descanso, voy a resucitar en cuerpo, voy a ser llevado a la gloria, voy a entrar a una ciudad celestial, a un paraíso por toda una eternidad. Va a cambiar la vaca por la chiva. Y todo por creerle a Dios. Todo por creerle a Dios. Por eso el Señor nos pone delante el camino de la vida, el camino de la muerte. Y entonces tú mira a ver qué tú vas a hacer. Si tú quieres seguir en rebeldía contra Dios y pecando contra Dios y olvidándote de Dios en incredulidad, allá tú. Pero hoy Él te da la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. De decir, Cristo, yo soy un pecador. Cristo, yo te necesito como mi Señor y Salvador. Yo necesito entregar mi corazón a ti. ¿Hay alguien aquí que desea, levantando su mano, hacer esta declaración simplemente para que la iglesia le reconozca? ¿Hay alguien aquí que hoy quiere decirle a la iglesia, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador? Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más? Yo espero que cuando nos vayamos de este mundo, vayamos con un abogado
Porque si usted no va con abogado, allá usted. Pienso que el Espíritu Santo ha estado entre nosotros, nos ha convencido de esta verdad con toda claridad, para que nosotros le pidamos a Dios sabiduría, prudencia en nuestros corazones y sepamos qué es lo que nos conviene. Así que Señor les bendiga, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de presentar tu palabra, tu evangelio y estas verdades en las Escrituras, donde tú nos adviertes y nos amonestas que eres fuego consumidor y que es horrible caer en manos del Dios vivo. Pero de igual, Señor, que tú eres santo y justo, eres amor. Señor, y precisamente tu ira fue derramada en Cristo Jesús, en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que goce y tenga la vida eterna. Gracias por lo que ya tenemos esta seguridad, porque no tenemos que preocuparnos de lo que ha de ocurrir con nosotros el día que nos vayamos de este mundo. Gracias porque a pesar que la vida es corta, frágil e incierta, en ti es segura. Así que gracias por tus promesas y por la fe que nos permite creer en ti, Señor. Porque como leímos en la parábola del Lázaro, que dice que ni aún si se le permitiera a alguien salir de allí y venirle a predicar a los hombres, aún así no creerían, Dios, porque eres tú quien toca los corazones. Toca los corazones de los que están aquí, sabiendo, Señor, que tú con paciencia les esperan para que procedan al arrepentimiento. Ten misericordia, Dios, mientras las puertas de la gracia permanecen abiertas. En Cristo lo pedimos. Amén.